Componentes fonéticos del habla y su aplicación clínica. El habla posee dos aspectos, la articulación y la fluidez. Hoy revisaremos la articulación. Es importante reconocer que existen estructuras anatómicas del habla, como son la laringe, que produce el sonido, que posteriormente sube hacia la cavidad oral o cavidad nasal, dependiendo del funcionamiento del mecanismo velofaringeo. Puede ser que pase este aire expirado y sonoro por la cavidad oral en la mayoría de nuestros sonidos o a través de la cavidad nasal en aquellos sonidos que son nasales. La mandíbula dará el grado de apertura de la cavidad oral y los labios también participarán como un punto articulatorio a través del punto articulatorio bilabial, por ejemplo. Antiguamente hablábamos de los órganos fonoarticulatorios, cuando hacíamos referencia a aquellos órganos que estaban solamente dentro de la cavidad intraoral y que se configuraban para realizar puntos articulatorios. Respecto a las unidades fonéticas, debemos dividirlas en dos grupos: los segmentos o elementos segmentales que corresponden a los sonidos del habla, los cuales llamamos alófonos, y los elementos suprasegmentales o rasgos prosódicos que siempre acompañan a estos sonidos o del habla o alófonos. Los segmentos pueden ser de dos tipos, vocálicos y consonánticos. Y los elementos suprasegmentales se refieren al acento, la entonación y la duración. Respecto de los alófonos vocálicos, podemos caracterizarlos considerando uno, la abertura oral. La abertura oral se refiere, por ejemplo, a la posición mandibular que va a abrir o cerrar más o menos la boca. Y también respecto a la posición que va a adoptar la lengua al interior de la cavidad oral. Es decir, que cuando nosotros hacemos una vocal, cada vocal va a tener una determinada altura lingual. Y también caracterizamos a los alófonos vocálicos a través de la posición antero-posterior de la lengua. Es decir, la lengua no solamente tiene una altura, sino que también tiene una posición anterior, central o posterior dentro de la cavidad oral. Entonces pensemos que en el desarrollo fonético, las vocales serían de más fácil adquisición y las primeras, ¿ya? Los sonidos vocálicos, debido a que el esfuerzo o trabajo que debiésemos hacer para producir una vocal, como por ejemplo la A o una O, no serían tan importantes como en el caso de un alófono consonántico. Nos surge el concepto de triángulo vocálico de Hellback para poder organizar estas características de las vocales. Y este triángulo vocálico de Hellback hace principalmente alusión a la posición lingual, es decir, hay algunos sonidos que son altos, medios o bajos, de acuerdo a la posición lingual. Lo importante es considerar que nunca hay un obstáculo para ese paso del sonido. ¿Ya? El aire sale libre del tracto vocal, sin existencia de un obstáculo, lo que va variando a lo largo, en la medida que voy haciendo una vocal distinta, es la posición de la lengua. Pero nunca hay un obstáculo para el paso de ese aire, a diferencia de los alófonos consonánticos, donde sí podemos tener, por ejemplo, en el modo oclusivo, un obstáculo. Entonces, este triángulo de Hellback me sirve para clasificar y entender cómo se produce cada una de las vocales que nosotros utilizamos en nuestro español. Por ejemplo, la I es un sonido anterior de abertura mínima. La A es un sonido medio de abertura máxima. Y la U es un sonido posterior de abertura mínima. De esta forma se van configurando las características. Otro factor importante es que las vocales acústicamente podemos diferenciarlas a través del primer y segundo formante, que son armónicos derivados de la frecuencia fundamental. Si se dan cuenta, el primer formante de la vocal I y de la vocal U son muy similares. Es por eso que la diferencia acústica radica en el segundo formante.
Esto es importante, sobre todo cuando uno trabaja en la rehabilitación del habla de personas con discapacidad auditiva. Conocer esta información me permite diferenciar bien las vocales, poder enseñar adecuadamente las características de acuerdo al triángulo de Hellback y poder revisar el audiograma y la ganancia que tiene el audífono en cada uno de estos rangos de frecuencia. Continuemos ahora con los alófonos consonánticos. Los alófonos consonánticos poseen 4 características: el punto articulatorio, el modo articulatorio, el mecanismo velofaringeo y la acción de los pliegues vocales. Respecto del punto articulatorio, nosotros tenemos que tener buen conocimiento y manejo de la anatomía de la cavidad intraoral. El punto articulatorio entonces va a depender de cuál va a ser la configuración que organiza la lengua, con por ejemplo la zona postdental, con la zona palatina, con la zona velar, alveolar, e incluso sin participación de la lengua y solamente con participación de los labios en el punto articulatorio bilabial. De esta manera vamos teniendo nuestros puntos articulatorios para nuestro idioma. Podría ser el bilabial, labiodental, postdental, alveolar, palatal y velar. Es importante entender que no es solo el ápice lingual el que funciona como para producir el punto articulatorio. Puede ser que en un sonido el ápice lingual no se active y no participe, pero que sí participe el postdorso de la lengua, es decir, la zona posterior del dorso de la lengua. Si se dan cuenta, en el punto bilabial solamente funcionan como punto articulatorio ambos labios, labio superior e inferior. En el punto articulatorio labiodental tenemos participación de los incisivos superiores que contactan el labio inferior. Tenemos en nuestro idioma los puntos articulatorios postdentales, superior e inferior, en que la lengua contacta la zona posterior a los dientes. Sin embargo, nosotros no utilizamos el punto articulatorio interdental, como en el caso del español de España. Utilizamos el punto palatal para utilizar el dorso de la lengua contra el paladar duro. Y en el caso del punto articulatorio velar, usamos la zona posterior del dorso de la lengua contra el velo del paladar. Estos serían nuestros puntos articulatorios del español de Chile. Ahora podemos realizar una grilla donde tenemos nuestros puntos articulatorios y podemos identificar cada uno de los sonidos que nosotros utilizamos y otorgarle entonces un punto articulatorio. De esta forma, cuando evaluamos a un paciente, podemos ir marcando aquellos sonidos que se distancian de lo esperado. Por ejemplo, realizar un punto articulatorio para la S, labio dental. Podríamos consignarlo en esta tabla. Si la S tiene un punto articulatorio postdental inferior, hay personas que debido, por ejemplo, a una mala oclusión dentaria, podría estarlo realizando a través de una fricción entre los labios y los dientes, es decir, sustituyendo este punto por un labio dental. Por eso es importante, cuando nosotros evaluamos a un paciente, tener este conocimiento y además de escuchar el habla del paciente, poder observar cómo realiza el punto articulatorio para producir el sonido. También es importante considerar que los dífonos consonánticos son conjugaciones de dos consonantes o alófonos consonánticos. Y aquí es donde nosotros llamamos, por ejemplo, a la L y a la R como alófonos líquidos. ¿Por qué? Porque estos alófonos son los únicos que nosotros utilizamos para configurar dífonos consonánticos. Por otro lado, los alófonos que llamamos licuantes son todos aquellos alófonos que van primero y que van acompañados de un alófono líquido, como es la P, la B, la F, la G, la T, la D. En este caso, por ejemplo, si tomamos alófonos licuantes con el alófono líquido L, entonces el resultado será PL, BL, FL, TL, KL, GL.